Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenidos a este su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Mi nombre es Grisel Lugo, estoy aquí en la mañana de hoy para que todos ustedes puedan aprender a manejar sus condiciones y en general el público completo pueda aprender sobre nuestras personas que llegan como invitados para que tengan ese manejo más adecuado de la condición reumática. La Fundación FER, su misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas, con educación, apoyo y apoderamiento para que alcancen una vida más saludable, activa y productiva. Como todos los sábados recientemente, este programa es auspiciado por Pfizer. Existen alternativas para tratar la artritis reumatoide. Quiero que en este momento saquen un lápiz o un papel, o mejor lo pongan en su calendario del teléfono para aquellos que pueden hacerlo. La fecha del domingo 8 de octubre. Domingo 8 de octubre vamos a estar todos en el Jardín Botánico de Caguas en Reuma Expo 2017. Es una actividad para toda la familia en donde vamos a tener charlas, ejercicios, exhibidores, música, entretenimiento para niños. Queremos que todos vayan. Es desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y es completamente gratis. Así es que Reuma Expo 2017, el 8 de octubre, en el Jardín Botánico de Caguas. En la mañana de hoy queremos hablar de algo que posiblemente le concierne a muchas personas que están escuchándonos porque lo han pasado ya o porque están planificando tener algún tipo de cirugía, ¿verdad? Y tenemos para eso a nuestro invitado, al doctor Ricardo Fontanet, cirujano ortopeda, especialista en reconstrucción de articulaciones. Buenos días, doctor. Sí, buenos días a todos los radioescuchas que nos están escuchando hoy esta mañana. El doctor Fontanet está vía telefónica desde la ciudad de Las Lomas, San Germán. Doctor, San Germán es muy especial para mí porque es la ciudad de mi papá, así es que ya sabe, sé dónde está. Pues qué bien, muchos saludos desde acá. Gracias. Quiero hablar un poquito del doctor antes de que comencemos este interesante tema. El doctor fue becado en la Universidad de Dayton, en Ohio, por excelencia académica en liderato, en donde obtuvo su bachillerato en biología y además se hizo paramédico y piloto. Eso pues lo vamos a hablar más adelante. Continuó sus estudios en medicina en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas. Desde muy temprano en su carrera, el doctor Fontanet desarrolló su pasión por la ortopedia. Después de recibir su doctorado en medicina, el doctor Fontanet completó un año de internado en cirugía y 4 años de residencia en ortopedia en la Universidad de Puerto Rico. Durante su residencia sirvió como jefe de residentes y en su graduación fue reconocido como residente del año. Al completar su entrenamiento como ortopeda general, es aceptado en el prestigioso Cleveland Clinic para convertirse en especialista de reemplazo de rodilla, cadera y cirugía reconstructiva. Regresa a Puerto Rico a practicar ortopedia motivado por el amor a su familia y el deseo de servir a la isla. El doctor Ricardo Fontanet es el primer ortopeda en Puerto Rico fellowship trained en reemplazo de cadera anterior mínimamente invasivo. Se establece en el área oeste, pueblo natal, San Germán, de su esposa, la oftalmóloga doctora Mariola Monagas, y junto con sus 2 hijas. Sus hobbies incluyen pescar, navegar y disfrutar con su familia. El doctor, para las personas que estén interesadas, está en el Caribbean Orthopedic Institute en San Germán y también en Aguadilla. Y los teléfonos son 787-966-3660 y 254-9758. 966-3660 y 254-9758. Más adelante los volvemos a repetir para los que quieran anotarlo y pasar por la oficina.
Y en el tema de hoy siempre hago una cita al comienzo del programa. Según la página web de la Arthritis Foundation en español, la cirugía para la artritis puede tener múltiples fines. El objetivo final de la cirugía es aliviar el dolor asociado al daño de las articulaciones, frecuentemente cuando los demás métodos han fracasado. Algunas cirugías se efectúan para mejorar el movimiento y aumentar la capacidad de uso en una articulación. Con este interesante tema vamos a comenzar con la primera pregunta, que es importante aclarar, doctor, ¿qué es un ortopeda? Sí, pues mira, un ortopeda es un médico, ¿okay? Que aparte de hacer su entrenamiento como médico general, después pues dedica una gran parte de su carrera, que son 5 años, a estudiar todo lo que es el sistema musculoesqueletal. Y pues, ¿qué es el sistema musculoesqueletal? Pues todo lo que son las articulaciones, los huesos, los ligamentos, los tendones. Y pues la meta principal de nosotros pues es aliviar el dolor en pacientes que tienen esos problemas, pues también reconstruir, ¿verdad? Cuando hay un tipo de fractura por algún trauma ¿verdad? Y todas estas cosas. En algunos casos, pues, si hay algún tumor o eso, pues, erradicarlo para que el paciente pues, pueda seguir con su calidad de vida. Y, pues, en este caso, ¿verdad? Pues, cuando los pacientes tienen una artritis severa, pues, hacer reemplazo de articulaciones, tanto ya sea de rodilla, cadera, hombro, dependiendo. Eso, obviamente, lo que nos dice es que un ortopeda es un profesional al cual uno va con una... con algo específico, ¿verdad? O sea, muchas personas piensan, tengo un dolor y voy a ir a un ortopeda antes de pasar por algún otro médico especialista, entiéndase medicina interna, reumatólogo, etcétera. Los ortopedas tienen algo específico a lo que se dedican y antes de llegar a donde ellos, pues a lo mejor debemos pasar por otras opiniones médicas, ¿verdad? Doctor, ¿en qué momento se recomienda una cirugía para un paciente con artritis? ¿Cuándo se sabe que es el momento adecuado? Sí, pues mira, en lo que estaba mencionando anteriormente, eso es bien importante, y ¿verdad? Antes de contestarte la pregunta, lo que quisiera recalcar es que todos los médicos pues somos un equipo y nosotros trabajamos ¿verdad? Muy en conjunto con los reumatólogos, y es porque ya los ortopedas pues uno trata pues de ser más eficiente ya recibiendo y teniendo los pacientes pues que son para operar, cuando el reumatólogo pues va tratando, y los fisiatras también, y los médicos primarios pues van tratando las condiciones muchas veces cuando no son para operar, y es bien importante tener esa buena comunicación con ellos, porque a veces tienen alguna pregunta, mire doctor, este paciente no está para operar, ¿qué le podemos hacer? Pues uno les da las recomendaciones, y pues eso es bien importante. En cuanto a tu pregunta, pues mira, la cirugía para la artritis, como usted bien dijo a empezar el segmento, es una cirugía con el fin de aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida. Eso es lo más importante cuando uno decide, ¿verdad?, para operarse. Por lo general, ¿verdad?, la conversación que yo tengo con todos mis pacientes antes de decidirse por una operación es, mira, gracias a Dios, ¿verdad?, la artritis pues no es una infección, no es un tumor, no es un cáncer, no es ¿verdad? No es un infarto, no es algo que hay que operar o hacer algo al respecto de emergencia. La operación de artritis es una para promover la calidad de vida. Entonces los pacientes me dicen, mira doctor, pues yo tengo un poquito de dolor, que se me va pues con un poco de medicamento, me tomo una Tylenol, una Panadol y se me va. Pues quizás ese paciente todavía no es candidato para cirugía. Yo le digo a los pacientes, mira, el tiempo de operarse es cuando usted se levanta pensando en la rodilla, se almuerza pensando en la rodilla o en la cadera y después se acuesta pensando en el dolor que tiene. Cuando ya su pareja, por ejemplo, le dice, mira, vamos a ir al festival de la China o vamos a ir a tal sitio a ver un concierto, y usted le dice, mire, no, porque es que me duele mucho la rodilla, no quiero ir, o me duele la cadera. De igual manera, pues yo le pregunto a los pacientes, mira, cuando vas al mall, tienes que parar y sentarte y dices, mira, vámonos para casa, ya no quiero seguir en el mall porque pues, tú sabes, me duele la rodilla. Pues si todas esas preguntas son sí, pues ya significa que le está afectando significativamente su calidad de vida y que quizás es el tiempo de hacer una intervención quirúrgica para mejorar la función de ese paciente. Ese paciente ya está, que simplemente no tiene vida porque lo único que está es adolorido todo el tiempo y no hay nada que lo mejore. En otras palabras, que la solución es una operación para resolver esa situación y que pueda estar, ¿verdad? Por lo menos mantener su calidad de vida. Eso es así. Y de la misma manera,
ningún, el que toma la decisión final de cuándo se hace un reemplazo de articulación, en realidad es el paciente. El médico le puede decir, mira, tienes mucha artritis, pero si el paciente no tiene dolor, pues no hay que hacerle nada, ¿ves? Así es que, en otras palabras, ese paciente tiene esa opción de decir si me voy a operar o no me voy a operar, porque obviamente la recomendación, la evaluación y luego la recomendación del profesional, ¿verdad? Del ortopeda en este caso, es que vamos a mejorar tu calidad de vida y lo puedes hacer. Muchas personas a lo mejor tienen miedo a que estas operaciones, porque estas operaciones son, yo entiendo, para mí grandes, que tienen una recuperación, etcétera, y de eso vamos a hablar un poco más adelante, le temen a ese proceso, ¿verdad? Pero para eso pues tienen ya ustedes unos parámetros para indicarle a ese paciente qué es lo que deben hacer. En términos de factores de salud del paciente, son relevantes para poder realizar una cirugía de reemplazo. ¿Qué factores de salud, por ejemplo, pacientes diabéticos, hipertensos, etcétera, se pueden operar, doctor? Pues sí, mira, eso es bien importante. Esta pregunta en particular es de suma importancia y es una de las preguntas en que uno se da cuenta, ¿verdad?, que tenemos que trabajar todos en equipo. La razón, mira, el reemplazo de rodilla y cadera y la cirugía de ortopedia, siendo, ¿verdad?, una cirugía selectiva, llega un paciente de la casa que espera tener unos muy buenos resultados y aliviarse el dolor y mejor calidad de vida. Y nosotros como médicos tenemos que optimizar eso para que los resultados sean los mejores posibles. ¿Qué cosas podemos hacer? Pues mira, se ha visto, ¿verdad?, que los pacientes tienen que, en un paciente con alta presión, ciertamente controlarle que tenga su presión controlada, si padece la tiroide igualmente, que tenga la tiroide controlada. Los pacientes diabéticos recomienda, ¿verdad?, que tengan la hemoglobina glicosilada, que es la que nos mide, la chismosa, la que nos mide los últimos 3 meses, que tenga en menos de 7.5, ¿ok? Porque se ha visto que ya si la tienen más de 7.5, pues la incidencia de infección pues aumenta. Y en los reemplazos de rodilla y cadera uno quiere ser bien celoso para no tener una infección, porque una infección pues le cambia la vida al paciente. Eso podría ser una consecuencia. Eso podría ser una consecuencia si tiene una diabetes que no está bien controlada. Si la diabetes ya está, pues la glicosilada menos de 7.5, pues los riesgos vuelven a ser pues, los mismos que un paciente que no tiene diabetes. Así es que estos pacientes sí pueden ser operados, pero tienen que estar, ¿verdad?, bajo supervisión médica de sus médicos en particular, en conjunto con el cirujano ortopeda para llegar al momento de la operación. Exactamente. Entonces, de la misma manera, la nutrición es bien importante y es bien importante en 2 maneras. Pues mira, tenemos la albúmina, que son básicamente, la albúmina son las proteínas que hay en el cuerpo que nos sirven pues para el paciente sanar las heridas. Es como la materia prima, como si vamos a construir una casa, pues el cemento, los bloques, la arena, todas esas cosas. Si el cuerpo del paciente pues no tiene, la albúmina no está más de 3.5 o en muchos casos sobre 4, pues lo que ocurre es que ese paciente cuando se opera, pues si tiene la albúmina muy bajita, pues no tiene proteínas ni la materia prima para sanar las heridas y sanar todo, entonces pues el riesgo de infección aumenta. Y atado a la nutrición también tenemos el sobrepeso. Es bien importante, ¿verdad? A veces los pacientes uno le dice, mira, debemos rebajar un poquito antes de la operación y pues a veces pues el paciente a veces pues lo toma bien, pero de otras maneras dice, mira, este doctor no me quiere operar porque soy gordito. Se sienten discriminados. Se sienten discriminados, pero la realidad es que si un paciente tiene un BMI, ¿verdad?, que el BMI es cuando uno mira la altura de ese paciente con el peso y lo compara, más de 40, el riesgo de infección aumenta hasta 20 veces el riesgo normal. Wow. Entonces, pues, uno quiere darle la oportunidad al paciente de que, mira, te vamos a operar, pero vamos a tener todas las cartas a nuestro favor para que la cirugía sea un éxito. Es parte de la preparación. Además, me imagino, doctor, que, por ejemplo, un paciente que esté sobrepeso va a crear también una presión adicional sobre esas nuevas articulaciones biónicas, ¿verdad?, que va a tener cuando ya esté operado. Así es que es mejor que esté en una condición más favorable para que esa articulación funcione adecuadamente después de la operación. Eso es así.
Muy bien. Doctor, ¿y qué tipo de cirugía? ¿Cuáles son los diferentes tipos de cirugía? Porque yo entiendo que hay varias cirugías, no todas son, algunas son invasivas más que otras son cirugías un poco más grandes. ¿Qué tipo de cirugías son las más comunes? Pues mira, en cuanto a cirugía, tenemos que diferenciar lo que es la cirugía versus lo que es la manera de hacer la cirugía. Pues mira, para cirugía, ¿verdad? Tenemos unas que son menos invasivas. Por ejemplo, en un paciente, esto, ¿verdad? No es tanto en los pacientes reumatoideos, pero por ejemplo, un paciente que es joven, que tiene una rotura de menisco y tiene dolor, pues se le puede hacer una artroscopía, limpiar el menisco, limpiar la articulación un poco, y eso muchas veces le alivia el dolor. Pero es bien importante que ese paciente no tenga mucha artritis, porque si ya tiene artritis, la artroscopía no le va a ayudar. Luego, si la artritis se divide, ¿verdad? En la rodilla tiene varios compartimientos o varios lados, el lado de adentro, el lado de afuera. Hay veces que la artritis está localizada solamente en un lado, y si está solamente en el lado de adentro, pues se puede hacer un reemplazo parcial, que es solamente reemplazando el área que está mala de la rodilla. Que esto es más raro en los pacientes reumatoideos, porque por lo general pues tienen artritis de los dos compartimientos. Y cuando ya pues la artritis es más severa, pues lo que hay que hacer es un reemplazo total, que es que toda la rodilla pues se reemplaza. De la misma manera, pues las diferentes cirugías se pueden hacer de diferentes maneras. En la rodilla hay varios abordajes, ¿verdad? Pero casi todo el mundo, por lo menos todos los ortopedas que estamos en Puerto Rico, usamos un abordaje similar en la rodilla. En la cadera, pues es que hay otros abordajes que ahí es que, ¿verdad? Viene en el entrenamiento que yo fui a Estados Unidos, de hacer la cadera a través de abordajes menos invasivos, que cortan menos músculos o que no cortan músculo, para que entonces la rehabilitación sea más rápida. Muy bien, o sea que eso es algo que se discutirá entonces con cada caso individual, ¿verdad? Dependiendo de lo que el paciente tenga. Estas cirugías toman mucho tiempo cuando el paciente, dependiendo obviamente, me imagino que algunas son ambulatorias, otras hay que hospitalizar al paciente. Cuando ese paciente ya está en sala, ¿cuánto tiempo más o menos puede durar esta cirugía? Pues mira, las artroscopías más o menos cuando están en sala pues durarán como entre 20 minutos a media hora, dependiendo de lo que haya que hacer. Y esas son ambulatorias, el paciente entra y se va de alta el mismo día. Y de igual manera los reemplazos parciales también son o ambulatorios o se quedan un día en el hospital. Y pues básicamente esa cirugía dura como una hora, entre todo el proceso acaba siendo entre 1 a 2 horas. Pues lo que le pasan al paciente, le dan la anestesia, se posiciona, se hace la cirugía y demás. Y por último, pues los reemplazos de rodilla. Mira, los reemplazos de rodilla han evolucionado bastante, y en algunos centros en Estados Unidos ya se están haciendo hasta ambulatorios, pero estos son en pacientes selectos. Son en pacientes que son jóvenes, que tienen un buen grupo de apoyo, que ya son programas que están coordinados, ya que va una enfermera a la casa al día siguiente y le da seguimiento a las hemoglobinas y demás. Pero por lo general, un reemplazo de rodilla normal se debe quedar entre más o menos como 2 días. Yo te diría que eso es como el average. Sí. Doctor, y por ejemplo, ahora ya que menciona esto de que los reemplazos de rodilla han adelantado bastante, en el pasado se hacía una rodilla y eventualmente se hacía otra en casos de que tuviese la necesidad el paciente de reemplazar ambas rodillas. ¿Todavía se sigue siendo así o ya se pueden hacer las 2 rodillas a la misma vez? ¿No es recomendable? Pues mira, en cuanto a eso, los reemplazos de rodillas se pueden hacer las 2 rodillas a la vez, ¿ok? Pero, ¿verdad? De esa misma forma, los resultados son buenos siempre y cuando sea un paciente completamente saludable, un paciente que sea relativamente joven. Y cuando digo relativamente joven, pues digo que tenga menos de 65 años, que, ¿verdad?, tenga todas sus condiciones médicas bien controladas, y pues que sea un paciente pues que sea bien dispuesto, un paciente que tenga mucha motivación a mejorarse. Pues esos reemplazos se pueden hacer los 2 a la vez. Sí. Pero por lo general, pues uno opta por hacer uno primero y el otro después.
Para las personas que nos han sintonizado un poquito más tarde, estamos conversando con el doctor Ricardo Fontanet. El doctor es cirujano ortopeda y especialista en reconstrucción de articulaciones desde la ciudad de San Germán por vía telefónica. Recuerden que este programa y todos los programas que emitimos en Radio Isla 1320 y radioisla.tv pueden volver a escucharlos, compartirlos. Desde el lunes están en nuestra página www.fundacionfer.org, está en la página de Facebook y en YouTube, en todas nuestras conexiones de las redes sociales. Así es que si le gusta lo que está escuchando, si le interesa saber más, pues puede volver a escucharlo nuevamente desde el lunes en adelante. Doctor, siempre pasa que nos quedan, ¿verdad? Nos da poco tiempo esta media hora, que parece mucho, pero no lo es. Algunos pacientes, una pregunta que me parece que es muy importante, algunos pacientes reumáticos están bajo tratamiento médico de medicamentos biológicos. ¿Tienen que suspenderlos o pueden seguir usándolos antes, durante y después de la cirugía? Y por esa misma línea, los medicamentos anticoagulantes. Pues mira, los medicamentos anticoagulantes, empezando por ahí, pues uno se deben suspender dependiendo, tiene que discutir con su médico en qué anticoagulante usted está. Por ejemplo, si son pacientes que están en Coumadina, pues hay que suspenderle la Coumadina básicamente el tiempo que sea necesario antes de la cirugía para llevar el INR, que es lo que medimos, a un INR menos de 1.5. Y entonces, mientras tanto, pues eso se le daría Lovenox o no quiero decir marcas, pero algún otro medicamento que lo mantenga anticoagulado, para entonces después se le remueve antes de la operación y se opera y después se vuelve la Coumadina y otro medicamento de anticoagulación. De la misma manera, pues mira, en pacientes reumatoideos, la aspirina es bien importante dejarla por lo menos entre 7 a 10 días antes de la cirugía. Los esteroides, bien importante decirle a su médico que estén esteroides, porque hay que darle una dosis de esteroides antes de operarlo y después seguirle los esteroides después de la operación. El metotrexate se ha visto en los estudios que se puede seguir, tanto como la sulfasalacina y la hidroxicloroquina también se pueden seguir. Los otros que son, ¿verdad?, los biológicos, esos hay que cogerlos con pinzas cada uno aparte, porque para procedimientos bien pequeños se pueden continuar, pero ya cuando son reemplazos de articulaciones, pues se deben dejar. Algunos hay que dejarlo, por ejemplo, algunos hay que dejarlo una semana antes y otros, pues hay que dejarlo un poco más tiempo. Por lo general se recomienda 2 medias vidas y media antes de la operación. O sea que esto viene a ser como 1 o 2 semanas. Exacto, o sea que cada uno tiene un tratamiento distinto y es importantísimo que usted le comunique a su médico, a su ortopeda, y obviamente esto me imagino que en la evaluación, esas preguntas que siempre se hacen de qué medicamentos está tomando, etcétera, usted sea bien cuidadoso de informarle a su médico el tratamiento en el que usted está, para que él pueda tomar esas decisiones y decirle cuál es lo que va a seguir y qué es lo que no debe seguir. En términos de recuperación, doctor, después que estas personas, ya hemos hablado de que algunas son más sencillas que otras, ¿verdad? Pero ¿qué tiempo puede esperar el paciente para sentir que ya recuperó, ¿verdad?, esa articulación, que ya tiene uso de su articulación un poquito más saludable, o más saludable, mejor dicho? ¿Qué tiempo puede tomar y cómo es la recuperación de estos pacientes? Mira, pues la recuperación de los reemplazos tanto de rodilla como de cadera ha mejorado muchísimo en los tiempos más modernos. Antes se dejaban los pacientes más tiempo en el hospital, ahora es menos. Igualmente se paran los pacientes el mismo día, se sacan de la cama con un andador el mismo día que se operan y se fomenta que el paciente camine y haga sus cosas del diario vivir, ¿verdad?, temprano en la recuperación. Por lo general, en cuanto a rodillas, yo le digo a los pacientes, mira, como a los 3 meses más o menos, vas a estar haciendo lo que hacías antes de operarte, pero sin dolor. Pero ya a las 6 semanas más o menos, pues el paciente va a sentir un alivio ya significativo. Pero la realidad es que como a los 3 meses ya es que se sienten que están haciendo lo que hacían sin dolor.
y esa misma mejoría sigue mejorando hasta un año muchas veces. Que ya tienen el control, ¿verdad? De esa articulación nueva que le han puesto ahí para que pueda sentirse mejor y ya que se le va el dolor, se supone que puedan hacer todo lo que hacían antes. Hay una pregunta que me interesa mucho, ¿verdad? Que contestemos, es que en el pasado yo recuerdo que en algunos casos las personas que eran jóvenes o más jóvenes que recibían un reemplazo, entiendo que ese reemplazo tenía un término de tiempo para tener que volver a reemplazarlo. ¿Eso sigue siendo de esa manera, doctor? En otras palabras, ¿la articulación tiene fecha de expiración o sea, tendría que volverse a reemplazar en el futuro si la persona es muy joven? Pues mira, no es tanto como una fecha de expiración, pero sí, ¿verdad? Siendo una prótesis mecánica, ¿verdad? Un material que es plástico con metal, pues eventualmente se gasta. Los metales y los plásticos de hoy en día, pues se han corregido varias cosas, ¿verdad? O se ha aprendido y se ha mejorado, y por lo general duran como entre 15 a 20 años. Sobre el 90% de los reemplazos debe durar más de 10 años, y pues de ahí más o menos va bajando como un por ciento por año. Pero yo le diría que como 15 a 20 años, y pues en pacientes, si el paciente es bien activo o pues bien obeso, pues puede disminuir un poco la sobrevida del implante. En otras palabras, se podría pensar que esa persona tendría que volverse a reemplazar en el futuro. Es posible, si es un paciente, que se dedica a correr mucha bicicleta y es un paciente fuerte de 40 años con una artritis severa que se le hace un reemplazo, siempre hay que hablarle, ¿verdad?, del riesgo de que va a haber lo que operar en el futuro para hacerle una revisión. De que a lo mejor en 20 años puede tener alguna revisión, a lo mejor no. Ya hemos hablado en términos generales, de verdad, de que por qué se hacen las cirugías y cuál es los beneficios y demás, pero en términos de beneficios y riesgos de las cirugías de reemplazo, ¿qué me puede decir? Pues mira, los beneficios son, como dijimos, mejor calidad de vida, alivio del dolor, y que ese paciente pues, muchas veces puede recuperar la función que había perdido por una artritis, y obviamente eso dependiendo de la severidad de la artritis. Los riesgos, pues mira, los riesgos mayores que yo le explico: infección, coágulos en la sangre y pérdida de movimiento, ¿verdad? Esos riesgos son bien bajitos si se lleva, ¿verdad? Si uno mira la nutrición del paciente, entrevista bien el paciente y sobre todo si se siguen unas guías durante la operación. Por ejemplo, todos los pacientes pues se debe hacer un screening para ver que no tengan MRSA, que es una bacteria que cargamos en el sistema de algunos pacientes, y si la tiene, pues erradicarla. Se le deben dar antibióticos antes de la operación y después de operado se le deben dar antibióticos también, al igual que lavar esa rodilla cuando se está operando con unas sustancias especiales para prevenir, ¿verdad?, que se alojen bacterias. El riesgo viene a ser como un 1%, el riesgo de infección. Y también, ¿verdad?, pues lo mismo con los coágulos. Se trata, ¿verdad?, que el paciente se movilice temprano, se le pone medias neumáticas y se le dan anticoagulantes para prevenir ese riesgo. Y el riesgo de embolias más o menos es básicamente como un 1%. O sea que es un riesgo bastante bajito, pero ciertamente, ¿verdad?, es un riesgo que está ahí. Y obviamente pues el médico le va a explicar a ese paciente previo a la operación todas esas beneficios y posibles riesgos para que esté claro de que esto podría mínimamente, pero podría ocurrir. Doctor, como siempre, nos quedan 2 minutitos. Quiero que antes de que nos despidamos, le diga a los pacientes y a los radioescuchas, que en términos generales, el público en general que nos está escuchando, alguna recomendación adicional sobre estas cirugías de reemplazo. Pues mira, en realidad lo más importante es tener buena comunicación con su médico. Lo otro, ¿verdad?, que yo les recomendaría a los pacientes es tratar de estar lo más saludable posible antes de hacer un reemplazo o antes de hacer cualquier tipo de cirugía. Y pues sobre todo
seleccionar un médico pues que usted se sienta en confianza y que esté bien entrenado y que haga, ¿verdad?, estos procedimientos bastante a menudo, ya que se ha visto que los médicos pues que lo hacen más a menudo, más de 50 casos al año, pues tienen mejores resultados. Y nada, básicamente eso, seguir las instrucciones de su médico y comunicarse bien. Y que no le tenga miedo a sentirse mejor, ¿verdad? Porque el propósito, obviamente, de estas cirugías es que tengas mejor calidad de vida. Damos las gracias al doctor Ricardo Fontanet, ortopeda y cirujano especialista en reemplazo de articulaciones, por estar con nosotros en la mañana de hoy, generosamente tan tempranito. Gracias, doctor, nuevamente. Le invitamos a que vuelva a este programa porque siempre queda mucho por decir, ¿verdad? Y recordamos que este programa fue auspiciado por Pfizer. Existen alternativas para tratar la artritis reumatoide. Les esperamos nuevamente. Gracias, doctor. Sí. Es para mí un honor de verdad estar con ustedes en el programa y compartir con usted y todos los radioescuchas. Gracias nuevamente. Les esperamos nuevamente el sábado próximo a las 8:30 de la mañana. Y por favor, busquen nuestra página de Facebook y denle like. Y búsquenos también en www.fundacionfer.org. Gracias nuevamente y que tengan todos un hermoso día.